Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan David Cortés. Hoy vengo a presentar el segundo parcial de la clase de sistema de base de datos. Para este parcial nos pidieron crear una aplicación usando base de datos SQLite 3 y lenguaje Python. Una aplicación sobre el manejo de un banco sobre los clientes, transacciones y cuentas. Entonces, yo ya creé acá todas las carpetas que voy a usar. Entonces tenemos, por ejemplo, banco DB, que es la base de datos sobre la que estoy trabajando. El db.py, .python, perdón, lo que hace es que define las funciones para el manejo de la base de datos. Importar la librería de SQLite 3, como ya lo había dicho. Aquí crea la conexión, acá crea las tablas. Entonces, por ejemplo, crea clientes a través de un cursor. La crea con un ID, el nombre y el email. Luego crea las cuentas con el ID, como clave foránea, el ID del cliente. El tipo de cuenta, si es una cuenta de ahorros, una cuenta corriente. El saldo, y acá hace la referencia a cuál clave foránea está hablando en la entidad clientes. Luego tenemos transacciones, que lo que tiene es una ID, una cuenta ID, que lo que hace es como una clave foránea de la entidad cuenta. El tipo, si es un depósito, un retiro, el monto, la fecha y la clave foránea. Acá cierra la conexión y acá lo que hace es correr los métodos que ya habíamos dicho. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, al correr el db.python, lo que hace es crear este banco db. Lo crea con ese nombre acá con el SQLite 3.connect. Vemos que ya db y banco ya lo tenemos. Ahora vamos con las operaciones. Entonces tenemos de operaciones. Esta clase lo que hace es manejar más que todo operaciones sobre la base de datos. Entonces tenemos otra vez se importa la librería y el datetime para las fechas. Entonces acá otra vez crea la conexión. Este método es para agregar un cliente. Entonces ejecuta la sentencia para insertar datos en la tabla clientes. Entonces vemos que tiene el nombre, email y el cliente ID. Retorna el cliente ID. Entonces acá también es uno similar, que es sobre agregar transacción, una nueva cuenta, depositar, retirar, los movimientos para saber los movimientos. Para el manejo de este proyecto también se nos pide usar entorno virtual para descargar librerías usando el gestor de paquetes de Python. Entonces, si por ejemplo hacemos ls-la, vemos que tengo acá una carpeta .bemp. Si miramos esta carpeta .bemp, vemos que tiene ese es el entorno virtual, tiene todas las librerías que he descargado para este proyecto. Vemos que tiene el pip, el tabulate y varias librerías más. ¿Cómo activé este entorno virtual? Entonces con source, tobemp, bin y activate. Entonces si listamos por ejemplo las librerías que tenemos instaladas a través de pip, vemos que tenemos el gestor de paquetes de Python y el tabulate, que ahorita voy a explicar dónde usé el tabulate. Para salirme de ese entorno virtual, entonces uso de activate. Limpiamos esto para que esté más organizado. Y entonces ahora tenemos un readme.md, que esto más que todo es instrucciones sobre la aplicación. El requirements, que si nos metemos a ese archivo, vemos que solo tiene la información de la versión de la librería. ¿Dónde se usa este requirements? Este requirement se usa en z.sh. ¿Qué es lo que hace z.sh? Lo que hace es un ejecutable.
lo que hace es activar el entorno virtual, bueno, crear el entorno virtual, perdón, lo activa con el instalador de paquetes, entonces instala lo que hay en requirements y corre la aplicación. Entonces, si vemos ahora el run.python, vemos que importa la librería SQLite y de la clase operaciones, o sea, la anterior, la que maneja la base de datos, importa los métodos de nuevo cliente, nueva cuenta, depositar, retirar y movimientos. Y acá lo que hace es de la librería Tabulate, importa Tabulate, que lo que hace es organizar mejor los datos y ahorita lo voy a explicar mejor en el ejemplo cuando lo esté corriendo. Vemos que tenemos acá una función de mostrar menú, de crear cliente, que le pide al usuario el email, el nombre y lo manda a través del método nuevo cliente. Tenemos abrir cuenta, que es similar al anterior, depositar o retirar, que también es similar al anterior. Consultar movimientos. Y acá tenemos la función main, que lo que hace es mostrar un menú. Y dependiendo de la opción, pues se elige el método que se requiere. Entonces ahora voy a mostrar la ejecución del código. Vemos que acá está el menú, entonces por ejemplo al hacer uno, entonces por ejemplo pongámosle nombre David, email del cliente, pongamos uno sencillo. Entonces vemos que dice que se creó el cliente con ID cliente 3, que es el que retornaba en la función. Si nosotros hacemos una sentencia SQL como la siguiente, que selecciona todos los elementos o todos los registros de la tabla clientes, vemos que está con el ID 1 Juan David, luego María y luego David, que es el que acabamos de crear. Ese cliente que acabamos de crear no tiene una cuenta, entonces se lo voy a crear. El ID del cliente, pues ya lo habíamos creado, que es el 3, entonces acá en la base de datos sale que es el 3, o acá directamente en el menú nos dice cuál ID es el que acabamos de crear. Creamos una cuenta de ahorros, entonces vemos que se creó exitosamente con ID de cuenta 2. Y ahora similar, vamos a ver qué registros tenemos en la tabla cuentas. Vemos que tiene un ID, y lo que hace la segunda columna, ya lo voy a explicar mejor mostrando qué datos tiene esa tabla, qué tipos de datos tiene. Entonces vemos que tiene el ID y como clave foránea el ID del cliente. Esta segunda fila, que es el 3, es el ID del cliente del que acabamos de crear, que es David. El tipo, pues ya pusimos que era de ahorros, y la cantidad es 0, pues porque no le hemos puesto aún no le hemos asignado un valor a esa cuenta. Entonces depositémosle a esa cuenta. Entonces el ID de la cuenta era la cuenta 2. ¿Deseas depositar? Pues, depositemos mejor. Depositar. Ingresemos el monto de 1.500.000, por ejemplo. Y nos dice que el nuevo saldo de la cuenta es 1.500.000. Si lo revisamos acá, vemos que se actualiza en la cuenta la cantidad requerida. Retiremos también en la cuenta. Entonces en la cuenta 2 retiramos 500.000. Ay, aquí me equivoqué. Acá me sale un error que dice que operación no válida, pero fue porque acá en depositar o retirar puse una vez el monto. Entonces hagámoslo correctamente y de la cuenta 2 retirar. Esto no importa si es en mayúscula o minúscula, porque en el método lo pone todo en minúscula y hace que la única forma en que no se acepte es si la palabra está mal escrita.
ingresar el monto, entonces ingresamos con 500.000. Vemos que nos actualiza el saldo acá en pantalla del menú, nuevo saldo 100.000. Ahora si nosotros miramos acá en cuentas, es 1.000.000, perdón. Vemos que se actualiza el saldo. Ahora veamos los últimos movimientos de la cuenta 2. Solo he hecho 2 movimientos, pero pongámosle que solo 2. Acá se usa el tabulate, como ven, organiza los datos en una tabla para que sea más organizado. El tabulate le debemos poner los títulos y las columnas que deben ir en esta parte. Entonces vemos que se hizo un depósito primero y luego se hizo un retiro. Un depósito de 1.500.000 y un retiro de 500.000. ¿Esto es correcto? Sí, y lo podemos ver acá en la tabla de transacciones. Vemos que para la cuenta, pero mejor les muestro la estructura de transacciones. Vemos que para la tabla transacciones tenemos el ID de la cuenta, bueno, el ID de las transacciones, el ID de la cuenta, el tipo, el monto y la fecha. Entonces, para la cuenta 2 se hizo un depósito y luego un retiro. Un depósito de 1.500.000 con la fecha de 2025 053 a las 9:37 con 57 segundos. Y luego un retiro de 500.000 con la fecha del mismo día, pero 2 minutos después o 1 minuto después. Entonces vemos que la aplicación está cumpliendo con los requerimientos de el parcial, que era el manejo de base de datos SQLite, y el uso de entornos virtuales para el manejo de paquetes de Python. Eso ha sido todo. Muchas gracias.